Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Enrique. El día de hoy pues, me toca a ustedes, me toca a mí para darles la plática de papás y padrinos de primera comunión. Eh, no soy catequista, pero soy coordinador de comunicaciones. He estado al tanto de todo el contenido que ustedes ven respecto al catecismo, estas pláticas, las clases en la mañana y otros contenidos que se hacen dentro de la parroquia. Pero bueno, vamos a los temas que hoy nos incumben, que van a ser los temas que vieron sus niños en el catecismo durante estas 3 semanas. Bueno, vamos a empezar primero con el reino de Dios. Respecto a lo que es el reino de Dios, a través de la vida de Jesús, Jesús dio un mensaje, aparte de su propósito principal, que fue el dar su vida por salvarnos del pecado y de la muerte. Él dio en toda su vida pública un mensaje muy importante. Uno de ellos fue el amor al prójimo y otro fue el anuncio del reino de Dios. Pero, ¿qué es este reino? Este reino viene siendo una prefigura de la iglesia. Cuando Jesús se refiere a este reino, él no lo decía en un modo de que iba a formar un nuevo pueblo o algo así, porque la gente en ese entonces tenía una expectativa respecto a Jesús sobre si él era un Mesías patriarca, un caudillo, como en México el cura Hidalgo o cosas así, pero no, es todo lo contrario. Él vino a anunciar un reino fuera de este mundo. Él lo dice en propias palabras en la Biblia. Este reino es un reino que traspasa fronteras. Su frontera es ilimitada. También tiene personas incalculables de toda raza, de todo género, de todo. Para ponerlo en términos más simples, este reino se puede comparar como un reino de la antigüedad. Un reino pues es un territorio conformado por ciertas personas, por cierta gente, que es gobernada por un rey. Así Jesús puso este reino de Dios. A través del Evangelio vemos cómo describe este reino por medio de parábolas. Esto como una manera para que la gente pudiera comprender el reino de los cielos. Y bueno, el mensaje que Jesús quiso dar acerca del reino de los cielos lo hizo a través de las parábolas. Estas parábolas se ven a través de todo el Evangelio. Esto como una manera de simplificar a las personas este reino, porque era un reino muy distinto al concepto que se tenía en ese entonces. Y lo pone en varios como el grano de mostaza, el del hijo que es perdido y es hallado. Bueno, probablemente esas parábolas ya las han de haber leído en todo lo que llevamos de catequesis, principalmente cuando se dio este tema. Y bueno, este reino no solamente es un reino común. Este reino Jesús lo describía que se encontraba en la tierra, pero su destino final era el cielo, donde nosotros íbamos a seguir después de nuestra vida mortal. Y bueno, por ejemplo, retomando esto de las parábolas, Jesús quiere demostrar que este reino de Dios es un tesoro escondido, un tesoro en el que a veces nosotros como cristianos no nos damos mucha cuenta de su valor. Y actualmente este reino de Dios lo seguimos viviendo, se sigue viviendo a pesar de que Jesús lo venía anunciando desde hace
más de 2000 años. Este reino de Dios aún sigue vivo y sigue vivo en la Iglesia Católica y en todos los santos y todos los difuntos que se encuentran viviendo de la gloria de Dios en el cielo. Ese es todo el reino de Dios. Y refiriéndonos a la Iglesia Católica, ese es otro tema que se vio en el catecismo. La Iglesia Católica es el reino de Dios en la tierra. La Iglesia Católica es la institución que fundó Jesús y que dejó a cargo a sus apóstoles, principalmente a Pedro, para que ellos pudieran difundir esa palabra, ese evangelio hacia todo el mundo. Porque, como habíamos dicho, el reino de Dios no solamente se limita al pueblo de Israel, a los judíos. Este mensaje quiso Jesús que se extendiera a toda la humanidad, para que todos podamos ser testigos en la fe del mensaje de Cristo y tener esa esperanza de la salvación en la vida eterna. Y bueno, y es por eso que la Iglesia Católica, a través de los años, tanto sus apóstoles, tanto como sus sucesores, los obispos, el Papa, que es sucesor de San Pedro, han estado encargándose de esta iglesia, de este caminar de nosotros como cristianos aquí en la tierra. Y se ha visto en distintas ocasiones. Y es por eso que dentro de estos mandamientos, estas leyes, encontramos los 5 mandamientos de la Iglesia. Los 5 mandamientos que la Iglesia ha puesto para que nosotros como cristianos tengamos una guía moral y espiritual que nos ayude a nuestra conversión y hacia la vida espiritual. El primero de estos 5 mandamientos es: el primer mandamiento es participar de misa todos los domingos y fiestas de guardar. Esto, como cristianos, nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de nosotros asistir a misa dominical. Obviamente, pues por el momento que estamos sufriendo de pandemia, pues no muchos han podido asistir, principalmente lo que son los niños, los adultos mayores. Pero esto no nos impide de vivir nuestra fe a través de la misa. Están las transmisiones que ahorita se están haciendo. Y esto como la celebración eucarística es el recordatorio del mayor sacrificio que hizo Jesús por amor al prójimo, que fue el morir por nosotros. La misa es lo que siempre nos recuerda esa entrega de amor que Jesús hizo. Es por eso que es muy importante asistir. Esto es en los domingos y también que son fiestas de guardar. Fiestas de guardar se refieren a otras fiestas que no son el domingo, pero son muy importantes dentro de la Iglesia, que nos recuerdan partes importantes de Jesús o de la Iglesia. Estas pueden ser, por ejemplo, Navidad, cada 25 de diciembre, cada solemnidad que recuerda a la Iglesia, a santos que formaron la Iglesia, como San Pedro, San Pablo, ciertos pasajes de Jesús, como Semana Santa, que es donde recordamos más este sacrificio de Jesús a través de Semana Santa. Este es el primer mandamiento. Probablemente, y esto siempre pasa en cada catecismo, en el que los papás siempre dejaban al niño en la iglesia y pues ahí hay que escuchar a misa y regresamos en una hora. Esto es muy importante porque más que una responsabilidad como cristianos, también es una responsabilidad como papás. Esto pues lo vamos a ver ahorita más adelante respecto a los mandamientos de Dios, cómo a veces vemos tanto los padres de familia quieren inculcar algo, pero sus acciones dicen todo lo contrario. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. El segundo mandamiento es
confesar los pecados al menos una vez al año. Este sacramento nos da el sacramento de la confesión. Este sacramento nos ayuda a tener una sanación espiritual. Aquí nos dice una vez al año, pero es más recomendable hacerlo mínimo una vez cada 2 meses. Esta es una manera en que la Iglesia nos da el que nosotros hagamos un examen de conciencia de todo lo que estemos haciendo, sobre que si nuestras acciones, nuestros pensamientos van de acuerdo a los valores cristianos que Jesús y Dios nos han querido guiar para nosotros poder llegar a esa conversión. Este sacramento, pues, como los demás, es muy importante. Este sacramento pues se da los niños, en este caso a sus hijos o niños, se les va a dar, ¿no? A través de este catecismo se va a dar esta clase de cómo se puede dar una perfecta examen de conciencia y cómo llegar a ese arrepentimiento total de nuestros pecados. El tercer mandamiento que tenemos es comulgar al menos en tiempo de Pascua. Aquí nos dice al menos en tiempo de Pascua porque este tiempo litúrgico, que ya también han visto al inicio del catecismo, los tiempos litúrgicos, la Pascua es el tiempo en el que nosotros recordamos la gloria de Jesús en su resurrección. Estos 50 días que dura este tiempo litúrgico. Y es por eso que aquí la Iglesia lo demanda que sea por Pascua o en el domingo de Pascua. Pero no solamente en eso, no hay que limitarnos a solamente lo que diga, sino a dar más. El que si yo puedo comulgar, si yo estoy confesado y puedo comulgar, no hay ninguna limitante que me impida hacerlo, pues hacerlo. Es otro camino que la Iglesia propone y que la Iglesia impone para que nosotros lleguemos a esa conversión. El cuarto mandamiento que tenemos es el de abstenerse de comer carne y ayunar a los días establecidos de la Iglesia. Esto también es otro camino espiritual. Esto no solamente se refiere, por ejemplo, cuando en tiempos de Cuaresma ayunamos cada viernes carne, sino también se refiere esto a la abstención, el de que si a mí me gusta comprarme a diario mi refresco, pues quitarse esos limitantes, o sea, cosas que probablemente nos hagan daño o que nos haga un vicio, hacer ese sacrificio en el no hacerlo o limitarlo. Esa es una manera en que nosotros nos estamos convirtiendo, porque nosotros estamos haciendo un sacrificio que nos está haciendo un bien espiritual y a la vez, tal vez al caso, un bien pues de salud. Y el quinto mandamiento que tenemos es ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Esto no solamente es el ayuda pues, material o de dinero. Esta ayuda también implica el que nosotros ayudemos a la Iglesia tanto en servicios, tanto en oraciones, en todo lo que requiera la Iglesia, tanto en la Iglesia en el mundo o en nuestra iglesia particular, nuestra parroquia, porque eso nos permite a nosotros como cristianos seguir caminando, seguir con esa comunicación del Evangelio hacia nuestras comunidades, hacia cada comunidad que le corresponde a cada parroquia, a cada iglesia. Es por eso que también este quinto mandamiento obliga a nosotros los fieles a las necesidades de la iglesia, tanto materiales como espirituales. Bueno, estos 5 mandamientos son los que la Iglesia ha establecido desde hace siglos para nosotros llevar una conversión espiritual. Ese es el único objetivo que tienen estos mandamientos. Una conversión, una ayuda espiritual.
Porque después encontramos otros mandamientos, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Estos 10 mandamientos, si ustedes se la pasan en Semana Santa viendo películas, ustedes han visto esa película de los 10 mandamientos que nos habla de Moisés y cómo Dios le habló tras liberar a su pueblo de Israel de Egipto, y le da estas leyes. Estas leyes buscan el que nosotros como cristianos podamos tener una moral cristiana, con esos valores cristianos a la que Dios nos llama a convertirnos y a que nosotros busquemos esa salvación. Y bueno, estos 10 mandamientos, el primer mandamiento que tenemos es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Este primer mandamiento suena muy simple, pero lleva más allá de esto. No solamente es el también, por ejemplo, lo que sucede actualmente respecto a la mala veneración hacia los santos, hacia la Virgen, o inclusive hasta crear falsos ídolos como la muerte. Dentro de los 10 mandamientos, estos 10 mandamientos se simplifican en dos partes. Y Jesús lo pone también en las Sagradas Escrituras a través del Evangelio, que es amar a Dios y amar al prójimo. Y en los 10 mandamientos están divididos en esas dos partes: los mandamientos hacia Dios y los mandamientos hacia el prójimo. Los mandamientos a Dios, el primero es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Este mandamiento es para que nosotros sepamos que esa adoración a Dios, porque por ejemplo actualmente hoy vemos esa situación de malinterpretar acerca de cómo veneramos o adoramos a los santos o a la Virgen, que por ejemplo ese programa que sale en la tele, La Rosa de Guadalupe, vemos a veces cómo le atribuimos milagros a los santos, lo cual es completamente erróneo, ya que los santos vienen siendo intercesores, ya que la Iglesia y todos los fieles tienen esa fe de que ese santo está disfrutando de la gloria con Dios. Y es por eso que nosotros lo tenemos como una manera de ejemplo a seguir. Y es por eso que nosotros tenemos esa veneración, no adoración. Una veneración es como una señal de respeto hacia la persona. Y con respecto a Dios, sí es una adoración, porque es un ser pues sobrenatural, es un ser que sobrepasa el tiempo y el espacio, y pues así también es en la Biblia como describe a Dios. Bueno, el segundo mandamiento es no tomarás el nombre de Dios en vano. Esto se puede como aterrizar en nuestra vida real. Un ejemplo muy simple es, por ejemplo, que usamos esto de que te juro por Dios o por Diosito o por esto, o por ejemplo hace tiempo, ¿no? De que si haces eso, Diosito te va a castigar, o sea, usamos el nombre de Dios a veces en cosas absurdas, en cosas inmorales. Esto también se refiere a utilizar la imagen de Dios y su nombre en otras cosas que no son dignas de su divinidad. A fin de cuentas es un sacrilegio, así se le dice. Es un pecado hacia algo sagrado, como lo puede ser el nombre de Dios, como lo puede ser hacia una celebración o algo que la Iglesia lo determine como sagrado. Y el tercer sacramento es santificar a las fiestas. Este sacramento viene ligado al que ahorita vimos en
mandamientos de la iglesia, que es santificar las fiestas o asistir a misa los domingos o fiestas de guardia. Pues este mandamiento, como ya había dicho, es el que nosotros como cristianos estamos obligados a tener esa disposición de asistir a las misas que marca la iglesia como obligatorias, que son las misas dominicales, que son las solemnidades. Y como ya había comentado, ¿no? En esta situación de la pandemia, pues cierta gente pues, se ha visto limitada en esto, y esto la iglesia lo pone como una manera de dispensa respecto a estas personas que no pueden. Esto quiere decir que por el momento estas personas no están obligadas a asistir a misa debido a una situación de fuerza mayor. Por ejemplo, eso fue antes cuando empezó esto de la pandemia y se encerraron todos. Ahorita con respecto a que ya está abierta la parroquia, ya las iglesias, ya hay cierto número de gente, pero hay todavía cierta gente que todavía no puede entrar por su salud, por su edad. Y bueno, esos son los 3 mandamientos de la iglesia, los mandamientos de Dios respecto al amor a Dios. Vamos a pasar a los 7, que son los 7 mandamientos respecto al amor al prójimo. El 4.º mandamiento que tenemos es el de honrarás a tu padre y a tu madre. Este mandamiento es como su nombre lo dice, tenemos ese respeto hacia nuestros papás, hacia nuestra figura paterna o materno, quien sea que esté a nuestro encargo. Esto pues refiriéndose a los niños, pero esto no solamente se limita a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, sino también se refiere a veces a la autoridad. Esta autoridad que se conoce como una autoridad que Jesús concede al hombre bajo la jurisdicción. Esto, por ejemplo, en una familia pues tiene que esa disposición, ¿no? De que como padres pues tienen esa autoridad porque ellos están formando una familia doméstica, una familia bajo valores cristianos. Entonces, ellos como padres o como padrinos pues, tienen esa responsabilidad de que tienen que educar a ese hijo, a ese ahijado, bajo esos valores cristianos que los cuales ellos prometieron al momento de que bautizaron al niño o la niña. Esto es el de honrarás a tu padre y a tu madre. Siguiente, no matarás. El de no matarás no solamente implica el de matar a homicidio, también implica en cierto modo en pensamiento o en omisión. Esto de a veces, esto por ejemplo se da mucho en los jóvenes y probablemente ustedes hayan escuchado de sus hijos, de quien sea, respecto al bullying, ¿no? Ahorita probablemente dirán que pues ahorita por las escuelas que están cerradas, no hay clases, pues ahorita pues, no hay bullying, pero no solamente el bullying existe tanto físico en las escuelas. Este bullying ha evolucionado hoy en día y pues se ha extendido hacia las redes sociales, y esta es una situación muy grave porque a veces estos casos de bullying o ciberbullying llegan a tal grado de suicidio, porque la víctima pues no llega a tolerar estos ataques que recibe, que provocan pues inseguridad y provocan una baja autoestima en el chico. Y es por eso que debemos de tener ese cuidado. El no matarás no implica algo físico, implica a veces el matar emocionalmente, el dañar a una persona moralmente, desde destruir la persona desde su honor, sin tener una prueba o nada más culparla porque me cae gordo. El siguiente mandamiento que tenemos: no cometerás actos impuros. Estos actos impuros vienen siendo
estas acciones, esto se da más en adultos, ¿no? Lo de que es el adulterio, el de que si yo estoy casado, engaño a mi mujer, que van desde también del tema que también desde la sexualidad, que se dan estos temas de pornografía, etcétera. Estos actos impuros también vienen siendo una mancha grave hacia nuestra alma, porque nosotros estamos como que profanando nuestro cuerpo, tanto espiritualmente como físicamente. Y pues nuestro cuerpo, pues a pesar de que nosotros estamos destinados a llegar a una vida eterna más allá de nuestra vida física, nosotros desde nuestro cuerpo físico, desde nuestra vida mortal, tenemos que aspirar hacia esa vida eterna, cuidando pues también nuestra parte física. El siguiente mandamiento que tenemos es no robarás. Este también es pues, sencillo de comprender, ¿no? Es el de tomar cosas ajenas a mi propiedad. Y es que esto a veces se malinterpreta porque es casi lo mismo como la gente lo ve en el no matarás, de que es por físico, pero a veces pues se da ese robo, no solamente tanto físico, se da en otras dimensiones el no robar, y es por eso que se tiene este cuidado. El siguiente que tenemos es no darás falsos testimonios ni mentiras. Este mandamiento es muy interesante porque por ejemplo esto lo vemos ya ahorita que estaba comentando ahorita que estamos viendo los mandamientos de la iglesia. No sé ustedes, pero bueno, en los catecismos pasados he sido testigo yo, en los años pasados soy el que me encargo acerca del conteo de los carnets de asistencia a misa. Y pues me he dado cuenta de eso, ¿no? De que hay veces como los papás llegan a hacer ese testimonio malo de mentirle a la catequista, de mentirle a sus hijos. Y pues dan ese mal ejemplo porque los niños pues aprenden todo lo que ven de sus papás. Entonces, ese dar mal ejemplo de no ser inclusive a veces coherente con lo que decimos y con lo que hacemos, pues eso también lleva a que nuestros hijos aprendan eso. Y pues a veces luego nos preguntamos, no, que por qué mi hijo salió así, por qué mi hija es así. Y pues la respuesta a veces está en que sus papás, en sus abuelos, en sus tíos, pues ve ese comportamiento o lo vio en la infancia y pues lo vio normal. Entonces, este mandamiento nos conlleva a esta coherencia de ser honestos, y no solamente de palabras, sino que nuestras acciones reflejen esa honestidad, porque no podemos, bueno, como padres no se puede tener esta, como se dice, doble cara, por decirlo así. Bueno, pasemos al siguiente mandamiento. No consentirás pensamientos ni deseos impuros. Este también va ligado al que habíamos visto, actos impuros. Va desde todos estos mandamientos no solamente implica el que lo hagamos por acción, sino también llevan hasta el pensamiento o al omitir ciertas acciones. En el caso del mandamiento anterior, pues a veces decimos verdades, pero verdades a medias, y esas verdades a medias se vuelven mentiras a fin de cuentas. No consentirás pensamientos ni deseos impuros implican esos deseos, esas
pensamientos que rondan en nuestra cabeza y que nosotros sabemos que están mal y que no son correctas. Y es por eso que también desde nuestra conciencia va ligada a va ligado a nuestras acciones, porque a pesar de que no lo haga, pero lo pensé. Y eso también viene siendo una consecuencia, porque pues, tal vez la gente no lo haya visto, no lo haya y te tengan una finta de que seas buena persona, pero Dios te conoce y pues Dios te conoce completamente desde dentro y por fuera. Entonces tenemos esa obligación de no tener esos pensamientos. Y el último mandamiento que tenemos es no codiciarás los bienes ajenos. Esto pues viene siendo la envidia. No solamente son bienes ajenos materiales, que si el vecino trae un carro nuevo, que si mi mejor amiga tiene el nuevo celular, que si no sé qué. Esto también implica a veces la envidia respecto a otras cosas, que si si a mi hermana le va mejor en la vida, tiene una buena familia, ella es talentosa en dibujar, talentosa en esto, y nosotros nos la pasamos envidiando. Esto pues genera a veces que provoque otros pecados, más que de pensamiento. También lleva a implicar cosas como el querer sabotear el éxito de esa persona, ¿no? Y entonces implica otro pecado que va ligado, ¿no? Al no robarás, al no matarás. Y es por eso que hay que tener cuidado. Estos 10 mandamientos nos cuidan tanto físicamente, tanto espiritualmente, pero sobre todo en esa espiritualidad para que nosotros alcancemos la salvación. Y pues es muy importante que cualquier cristiano conozca estos 10 mandamientos, porque es la dirección que nosotros llevamos para el momento de confesarnos, para hacer nuestro examen de conciencia. Y pues con estos 10 mandamientos los vamos preparando, ¿no? ¿Qué mandamientos yo incumplí? ¿Qué mandamientos omití? ¿Qué mandamientos sí cumplí? Y así podemos formular nuestro propio acto de nuestro examen de conciencia y saber de qué pecados me estoy arrepintiendo. Bueno, por mi parte sería todo. Bueno, la tarea de esta plática, la primera es para cómo tú como papá o como padrino vives los mandamientos de la iglesia. Ya habíamos platicado respecto al de participar en misa, el de confesarse, el de comulgar. ¿Cómo vives estos 5 mandamientos? Y la última pregunta es, ¿qué ejemplo le estás dando tú a tus hijos, a tu ahijado, respecto a los mandamientos de la iglesia, de Dios, perdón? ¿Cómo es que llevas estos mandamientos de Dios para que tus hijos o ahijados lleven esta conversión? Porque ahora estaba hablando de eso, ¿no? De la coherencia que debemos de tener entre el decir y el hacer. Y bueno, ya lo saben, hacen su tarea, cada tarea por papá, por padrino, y se le envían a su catequista. Bueno, vamos a hacer la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta noche te queremos dar gracias por todo lo que nos has dado, porque a pesar de la situación que vivimos hoy, nos has cuidado. Te pedimos por todas las personas que al día de hoy están padeciendo ya sea de la pandemia, desde diversas situaciones que solamente tú conoces. Te pedimos por el eterno descanso de todos los fieles difuntos y por todas las personas que pronto van a ser llamadas a tu presencia.
Lo pedimos con la oración que tú nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias.